Buenas tardes, buenos días. Vamos con la segunda clase de movilidad y seguimos haciendo progresiones, ¿vale? A medida que vayamos avanzando en las clases de movilidad, vamos a ir aumentando un poquito el nivel de dificultad, aunque con mucha comodidad, ¿no? Recordar que estas clases no hace falta calentar. Si hace el calentamiento, pues bienvenido, ¿no? También son ejercicios de movilidad. Y esta clase yo la recomiendo combinarla o con un cardio corto, de esas clases que yo llamo cardio corto, o si tienes bicicleta, pues con una clase de bici. Vamos a necesitar la colchoneta y una silla con respaldo. Y vamos a iniciar en la silla con respaldo, ¿vale? Vamos a empezar apoyándonos en la silla, en el respaldo de la silla, elevamos los talones y volvemos. Elevamos y volvemos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora flexionar solo las rodillas. 1, 2, 3, sin bajar mucho, espalda neutra. 4, sin que se muevan las pelvis. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a flexionar la pelvis, fijaros. Flexiono 1, espalda recta, 2, como una sentadilla. 3, pero sin bajar demasiado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a flexionar la zona lumbar. Fijar la diferencia. Aquí, 1 y vuelvo. 2. Inspiro. 3. Expiro. 4. 5. 6. 7. 8, 9 y 10. Ok, ahora desde aquí vas a flexionar un poquito las rodillas y fijaros, vamos a mover todo es la zona de la escápula y el hombro, ¿no? Vas abriendo, como dibujando como una Y y abres hacia afuera, ¿vale? Ok, va. De frente. 1, baja el hombro para que se encaje la escápula. Cambias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora te sientas en la silla, colocas la nuca, vamos a dar movilidad a la caja, a la zona torácica. Va. Abres, inspiras, cierras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Okay. Y ahora desde aquí nos sentamos con la espalda neutra y giras hacia la derecha. 2, muy despacio. 3, 4 y 5. Cambias hacia la izquierda o hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, espalda recta o neutra. 1, elevas y flexionas. Extiendes cervicales y flexiones. 2, 3, 4,
levanto, ¿vale? Y ahora una de las patas, voy a pegar el dedo gordo a la punta de la zapatilla si tengo zapatilla, y la voy a pegar a la pata, a una de las patas. Y desde aquí voy a flexionar hasta tocar la rodilla. Si es fácil tocar la rodilla, entonces separo un poquito el pie, la silla del pie o la pata y sigo buscando la mayor amplitud, ¿vale? Entonces fijaros, yo voy alejando, aquí no llego, entonces la pego, ese es mi límite, sin que se levante el talón, sin que se levante atrás el talón, ¿vale? Si este es mi límite, entonces ahí es lo que voy a buscar mover la dorsiflexión del tobillo, ¿vale? Va, 1, 2, 3, es bajar todo lo que pueda de la rodilla sin que se levante la planta del pie. 4, 5 y la referencia es la pata. 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y la misma pierna que estabas haciendo, haces círculo al pie. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el mismo límite. En la otra pierna puede que sea diferente, entonces hacemos la misma. Pegamos el dedo gordo a la punta de la zapatilla y empezamos a probar. Flexiono, alejo un poquito, que no se levante el talón. Todavía llego, lo alejo un poquito más. Aún llego, lo alejo un poquito más. Aquí ya no llego. Ese es mi límite. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, y doy círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Ahora, flexiono una pierna y la otra llevando el talón hacia el glúteo y luego flexiono hasta tocar las referencias de la silla, ¿vale? Extiendo los codos para buscar la separación, vale. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ok, vale. Ahora vamos a la colchoneta. Me coloco en cuadrupedia y primero vamos a hacer solamente movimientos o movilidad de la cadera, ¿vale? Entonces, esto es flexionar y extender la pelvis. Fijaros que la espalda no se flexiona ni se hiperextiende, ¿no? La espalda está neutra, partiendo siempre de las manos alineadas a los hombros y las rodillas alineadas a las caderas. Venga, desde aquí empezamos. 1, este lo hicimos en la primera clase de movilidad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer anteversión y retroversión de la cadera. Entonces, la retroversión de la cadera es elevar los glúteos, ¿no? Sacar el culo hacia afuera, y la anteversión es lo contrario, meterlo. Vamos a hacer solamente ese gesto, ¿vale? Va. Anteversión, 1, 2, perdón, sacas, 3, anteversión, 4, retroversión, anteversión, 5, 6, 7, intenta no involucrar las lumbares, intenta que no se flexione la columna, que sea solamente la cadera, este gesto, ¿vale? 8, 9, 10, 5 más,
5, 4, 3, 2 y 1. Y ahora vamos con toda la columna. Ahora sí. Inspiro, el gato. Expiro. Inspiro, extiendo. Retroversión de la cadera. Expiro. Curvo, anteversión. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora nos quedamos con las rodillas, nos levantamos y desde esta posición vamos a hacer el mismo gesto, ¿vale? Anteversión, retroversión. Va. 1, retroversión. 2, reversión. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a rotar la cadera, fijaros. 1, aunque sea muy poquito. 2, aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora, desde aquí, en la misma posición, empezamos a rotar la columna. Mírate la mano atrás y vuelves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora solamente un brazo, el hombro, movilidad. Abres atrás, 1, 2, extiende el codo, 3, 4 y 5. Cambia el sentido. 1, hacia adelante, 2, 3, 4 y 5. Cambia de brazo ahora. 1 hacia atrás, 2, 3, 4 y 5. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Manos en la nuca. Vamos a hacer 5 igual que sentado, sentada. Inspiras. La caja torácica. Extensión y flexión. 2, la columna también. 3, 4, 5. Ok, ahora inspiras y rotas. Vuelves, curvas. Inspiras y rotas. Vuelves, curvas. De nuevo inspiras, sin hiperextender demasiado, hasta aquí, y rotas. Inspiro. Ahora sí, abro y curvo. Inspiro, mantienes, rotas. Ahora sí en el centro, inspiras, abre y curvas. 2 veces más. Pausa sin hiperextender, sin abrir. Inspiro y roto. Inspiro, abro y curvo. Inspiro y mantengo, roto. Inspiro, abro
y curvo. Una vez más, inspiro, roto. Centro, inspiro, abro, expiro y cierro. Inspiro, roto, inspiro, abro y cierro. Ok, desde esta posición apoya de nuevo el cuadrupedio y solamente el brazo izquierdo. Abres y vuelves. Y ahora la pierna derecha. Extiendes con el pie pegado al suelo y vuelves. Abres dibujando una Y, ¿no? Abro, vuelvo, extiendo. Van 2, 3, 4 y 5. Ahora las dos al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos. Solo el brazo derecho. 1, pierna izquierda. 2, pierna izquierda. 3, 4 y 5. Ok, ahora ambas extremidades. 1, contrae el core, ¿no? 2, el core, toda esta zona también. 3, 4 y 5. Ok, vale, ahora te giras y desde aquí, fijaros, apoyo los talones en esta posición sin inclinarme hacia atrás, simplemente mantener la posición, extiendo los codos bien extendidos, brazo derecho dibujando un semicírculo, ¿vale? Lo muestro aquí, encajando la escápula atrás, es decir, que el hombro no se queda aquí arriba, sino que cuando caes en la posición más retraída, más atrás, pues la escápula se coloca bien y el hombro está bien colocado, no está aquí arriba con el trapecio contraído, ¿vale? Va. 1, y no estás aquí atrás, no hay tensión, estás simplemente sentado y esta posición es para estimular también el psoas, ¿vale? Ok, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, en la misma posición. Aquí sujetas las rodillas y te tumbas muy despacito. Apoyas los pies y elevas pierna derecha, por ejemplo, presionando hacia ti. Y extiende. 1, inspira, 2 y 3. Ahora fijaros, presiono, extiendo y punta del pie hacia mí. Vuelvo. Punta del pie. Extiendo, punta del pie, van 3. 4 y 5. Cambias. Va, presiono. Extiendo, pie. Extiendo, pie, van 2. Van 3. 4
y 5. Ok. Apoyas los dos pies y los juntas. Juntas las rodillas, los empeines. Vale, y desde aquí, fijaros, apoyas bien las manos y simplemente le vas a dar movilidad a tus caderas y a tu zona lumbar y a tu columna. Y el límite siempre lo va a dar las escápulas y los hombros, que están bien apoyadas en el suelo y no se separan en ningún momento, ¿vale? Entonces tú inspiras y al expirar vas girando poquito a poco sin que se separen las piernas. Muy despacito y sin forzar. Al otro lado. Y vas cambiando. Tú vas encontrando tu propio límite, dándote cuenta de tus hombros, de tus escápulas siempre apoyadas. 4. 5. 6. 7. 8, 2 más. 9. 10. Ok. Ahora abrazas tus piernas y presionas hacia ti. Quien quiera puede balancearse un poquito hacia los lados, muy poquito. 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, te tumbas, media vuelta. Desde aquí, adelantas un poquito las manos por delante de tu cabeza, inspiras, extiendes la columna sin que se separen tus caderas. Extiendes la columna desde la cabeza, expiras y vuelves. De nuevo. Van 2. ¿Va? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Apoyas ahora las manos por debajo de los hombros, los dedos de los pies. Te levantas atrás. 1. Extiende. Atrás. 2. 3. 4. 5, vamos a llegar hasta 8. 6. 7. 8. ¿Vale? Apoyo, camino con mis manos, apoyo los pies, muy despacito, subes zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas, vuelves a buscar el respaldo como al principio de la silla, separas un poquito los pies, flexionas un poquito las rodillas, colocas una mano, la mano derecha o izquierda en la nuca y desde aquí rotas la columna. 1, 2
Intenta que las caderas siempre estén en el mismo sitio. 3, fijaros, no pasa este movimiento. Para eso, activa el core. 4 y 5. Lo muestro de frente, fijaros. Cambias de mano, va. 1, solo la columna. 2, 3, 4 y 5. Ok. Apoya las dos manos ahora y extiendes y elevas. Si puedes elevar un poquito los talones sin que se caigan las caderas. Y aquí vas a notar cómo contraes el core, ¿no? Trabajas también el core. Inspiro, respiro. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, muy despacito camino. Vale, adelanto apoyándome en el respaldo, adelanto una pierna y la otra la pongo atrás con el talón elevado, ¿vale? Y aquí, fijaros, vas a bajar las caderas y notas cómo se estira el psoas un poco, ¿vale? 2, 3, es el mismo movimiento que estábamos haciendo de semicírculo, ¿vale? La I, va. 4, 5, llegamos hasta 8, 6, 7 y 8. Cambias al otro lado igual, me apoyo, cambio de pierna, elevo el talón atrás, bajo. 1, fijaros que la rodilla de atrás no se flexiona. Y si lo hace muy poco, 2, se empujan las caderas hacia adelante. 3, 4, 5, hasta 8, 6, 7 y 8. Ok, y ahora desde aquí, en la misma posición inicial, piernas separadas a lo ancho de las caderas, la rodilla un poquito flexionada, mueves el cuello a un lado, al otro, 2, 3, 4 y 5. Ahora bajo la barbilla y fijaros, roto la zona semestral. 1, siento con la barbilla abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vuelvo atrás. 1, 2, lo muestro. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, me centro, inspiro, estiro arriba, de nuevo y botamos. Vale, segunda clase de movilidad, me gustan muchos, terminas como más ligero, ¿no? Más ligera. Pues nada, ahora lo ideal, una clase de cardio corto o, si tienes bici, una clase de bici, ¿vale? Cualquier pregunta sabéis dónde estoy. Besos y abrazos.